Hola, buenas tardes. Aquí estamos otra vez robándoles unos minutos de su tiempo. Gracias por estar viendo este video. Eh, Me permito transmitir esta reflexión, esta pequeña conferencia por este medio, abordando un tema delicado, un tema muy fuerte a la vez, que se está viendo muy propagado en los medios sociales. Y tiene mucho que ver también con la postura que tiene la Iglesia o la misma Biblia al respecto. Es el tema sobre la libertad de género o el LGBT. Y haciendo énfasis en este punto sobre algunos comentarios que se han venido observando en los medios sociales, sobre debates que se han dado en estos medios también, al respecto de que si Dios está de acuerdo, Dios acepta eh, estas condiciones de estas personas, estas elecciones, estas opciones que han tomado las personas, dígase de esta manera más explícitamente, los, eh, los que han optado por el transgénero, por la vida gay, la vida homosexual. Y mucho se ha dicho en este tema, muchos se han lastimado unos a otros al abordar temas tan delicados como este, sin una postura de piedad, sin una postura de ¿cómo decir la palabra correcta? De misericordia, digámoslo desde el punto de vista de la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo tenemos que ser claros y directos sobre el plan original, según la Biblia, de parte de Dios para la humanidad. En ninguna parte de la historia de la humanidad vamos a encontrar que Dios le da libertad al ser humano para elegir qué es lo que quiere ser, si hombre, mujer, que eso es lo que eh, esta nueva filosofía de la libertad de género le ha querido enseñar a nuestras generaciones más peligrosamente, y este es el motivo de esta grabación, que se está metiendo en las escuelas de nuestros hijos. Se dice mucho al respecto sobre que el bebé no nace con un género definido, sino que él tiene la libertad de elegir qué quiere ser, y eso es falso. Lo vamos a ver paso por paso con la palabra de Dios por delante. Dice la Biblia desde el principio, en el capítulo primero de Génesis, versículo 26 en adelante. Dice, versículo 27, perdón, dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza los creó, hombre y mujer los creó. Desde ahí vemos cuál es el plan de Dios en este sentido. Dios crea dos géneros, hombre y mujer. En ningún momento en el plan original de Dios existe la posibilidad de que la persona pueda elegir qué quiere ser, incluso pueda elegir un tercer género, un cuarto género. Al día de hoy existen cientos de géneros según esta filosofía. Me tomaría muchísimo tiempo mencionarlos a todos. Pero lo más peligroso aquí es lo que la sociedad actual ha venido enseñando a la cultura, de que la persona tiene libertad de elegir qué quiere ser, y eso es falso. Dios elige el género de la persona desde la concepción. Lo vemos en la Biblia. Cuando tomamos estas posturas, cuando hablamos de estos temas, surgen temas más adelante. Cuando la verdad queda expuesta al respecto de que si Dios creó diferentes géneros, además de hombre y mujer, entonces el siguiente punto es si Dios está de acuerdo o no con las uniones de personas del mismo sexo. Y esto también la Biblia tiene algo que decir, porque desde un principio la idea de Dios tocante a las uniones de los seres humanos queda explícita en el mismo capítulo 2 del libro del Génesis, versículo 24, y en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 5, Jesús dice esta frase: por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y pasan a ser una sola carne. Aquí vemos cómo el plan de Dios para la unión matrimonial era entre un hombre y una mujer, no entre dos hombres o dos mujeres. Al día de hoy escuchamos que incluso en Canadá se les está permitiendo que se unan personas con animales. O sea, eso ya es extremadamente exagerado cuando la Biblia dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Luego siguen las observaciones más adelante. Bueno, si las personas están felices, están contentas, Dios acepta esa condición en sus estados de vida que ellos han elegido. Y vemos que la Biblia sigue y sigue y sigue mencionando aspectos de Dios
cómo a Dios le desagradan estas aberraciones y nos encontramos en el capítulo 19 del mismo libro de Génesis, cómo Dios destruye toda una ciudad, mejor dicho, dos ciudades, las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque habían elegido vivir de esta manera. Habían elegido la perversión sexual, habían elegido tener como compañeros sexuales a personas del mismo sexo, incluso hasta animales. Y Dios termina destruyendo estas dos ciudades porque quisieron pasar por encima de sus preceptos, de sus mandamientos. Luego más adelante encontramos en la ley de Dios estrictamente descrito cuál es la postura de Dios ante esta sociedad que ha revuelto los géneros y la idea principal que Dios tenía de la unión entre un hombre y una mujer. Dice el libro de Levítico capítulo 18 del versículo 22 en adelante, dice: no te acostarás con un hombre como se hace con una mujer, esto es cosa abominable. No te acostarás con un animal, la mancha te quedaría. Tampoco la mujer se dejará cubrir por un animal, esto es una cosa abominable. No se manchen haciendo estas cosas, pues así es como se han manchado las naciones que yo desalojé ante ustedes. El país estaba manchado por lo que yo intervine, y la tierra echó fuera a sus habitantes. Ustedes guarden mis leyes y mis normas, y no cometan ninguna de estas abominaciones, ni tampoco los forasteros que vivan entre ustedes. No cometan estos mismos pecados para que la tierra no los arroje fuera. Del mismo modo que vomitó a las naciones anteriores a ustedes que cometieron todos estos pecados. Cualquiera que cometa estas abominaciones, todas esas personas serán eliminadas de su pueblo. Observen pues mis normas y no practiquen ninguna de las costumbres horribles que se practicaban antes de ustedes. No se manchen con ellas, pues yo soy Yahvé, Dios de ustedes. Aquí vemos la prohibición de parte de Dios para las uniones entre dos hombres o dos mujeres, como si fuera una pareja normal. La Biblia lo dice, la ley de Dios es muy clara. Luego, una vez que estos puntos quedan marcados, sale a relucir otro tema en este sentido. ¿Qué de malo tiene si las personas se sienten felices? Dios lo va a entender de esa manera. Bueno, cuando tienes una idea débil y equivocada de lo que es el reino de Dios, entonces puedes hacer ver estas posturas de la Biblia como algo exagerado. Pero la misma palabra de Dios nos dice quiénes formarán parte del reino y quiénes no. Dice la palabra de Dios por boca del apóstol Pablo en la primera de los Corintios capítulo 6 versículo 9. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Cuando llegamos al tema de la homosexualidad, tenemos que tener mucho cuidado, porque el ser homosexual, según la idea original del ser humano, no es necesariamente un pecado. Hay que entender este pasaje, esta palabra, en su sentido más original, más antiguo. La palabra homosexualidad no nada más quiere decir tener tendencias sexuales hacia tu mismo sexo. Esto hasta cierto punto no está en la voluntad del ser humano condicionarlo. Pero la palabra original para homosexuales en la Biblia es porneia, una palabra griega que quiere decir perversión sexual, depravación sexual. Lo que decía el libro de Levítico: no acostarse un hombre con otro hombre como si fuera una mujer con otra mujer como si fuera un hombre, o incluso seres humanos con animales. Eso es perversión, eso es abominación, y eso es lo que rechaza la Biblia, eso es lo que condena a Dios. El que un hombre se sienta atraído hacia otro hombre no necesariamente es pecado. El que una mujer se sienta atraída hacia otra mujer no necesariamente es pecado. La perversión en las acciones, la perversión de las emociones y sentimientos, eso es lo que ofende a Dios. Eso es lo que Dios mismo considera abominación. Ahora, de aquí nos brincamos a otro punto. He escuchado hasta el cansancio decir que Dios acepta a todo el ser humano, que Dios perdona todo. Y la Biblia dice algo bien diferente. El único pecado que Dios perdona, según la Biblia, es aquel del que tú te arrepientes y del que tú confiesas. Porque la misma Biblia dice al final
de este libro, capítulo 21 del libro del Apocalipsis, versículo 27, dice: nada impuro entrará en el reino de Dios, ni los que cometen maldad ni mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Cuando llegamos hasta este nivel, en cuestión de la palabra de Dios, la postura que tiene la sociedad, la postura que tiene el mundo es negar la existencia de Dios, o negar que la palabra de Dios es realmente palabra de Dios. Ante esta situación, lo único que tenemos que hacer es lo que la misma palabra de Dios dice. El Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 8 en adelante, por ahí dice: si tu hermano comete pecado, repréndelo. Si se corrige, habrás ganado un hermano. Si persiste en su pecado, lleva 2 o 3 contigo para que la maldad sea expuesta en frente de 2 o 3 testigos. Si sigue persistiendo en su mala acción, entonces díselo delante de la comunidad. Si aún así persiste, dice la palabra de Dios, apártate de él como de un pagano, como de un impuro. Entonces, no nos confundan, no nos malinterpreten. El hecho de que no estemos de acuerdo con la ideología de género no significa que seamos intolerantes, significa que queremos llevar a cabo el plan de Dios lo más cercano a la idea original de Dios posible. Así como exigen algunas partes de la sociedad tolerancia en este sentido, también tenemos que ser tolerantes con la ley de Dios que Él mismo nos ha dado para nuestra salvación, y pensando precisamente por las nuevas generaciones. La palabra de Dios es clara: el hombre fue creado de un principio hombre y mujer, para unirse en matrimonio con un hombre con una mujer. Todo lo que esté fuera de ese proyecto original de Dios no entrará en el reino de los cielos. Esta pequeña reflexión queda expuesta a su criterio. Cualquier comentario, cualquier opinión que ustedes gusten exponer será bien recibida, bien aceptada, siempre y cuando sea dentro de este tema. Los dejo con este pensamiento: que la palabra de Dios los guíe, que el Espíritu Santo les dé fuerza y que el amor del Padre nos mantenga caminando bajo su verdad. Amén.